nombre es Francisca Tafur Colonio. Trabajo en esta institución educativa 86323 de Virgen de Fátima y estoy a cargo con los niños de cuarto grado C. Vengo trabajando casi 10 años en zonas rurales en la región Ancash. Considero que la evaluación es muy importante, tanto para los maestros y para los estudiantes, para ver en qué medida estamos avanzando y en qué podemos mejorar. Y qué estrategias podemos utilizar, ¿no?, para mejorar tal vez si hay ciertas dificultades. Sobre todo mi meta principal es que los niños y las niñas cada día aprendan mejor, sobre todo matemática para su vida diaria, ¿no?, resolver sus problemas. Considero que la evaluación es una herramienta útil porque cada niño también va viendo cuánto está aprendiendo y también nosotros, los maestros, nos fortalece a cada uno de nosotros en qué debemos mejorar, ¿no?, para lograr nuestras metas, nuestros sueños como docente. Ministerio de Educación. Específicamente a través de un análisis que se hizo a los estudiantes peruanos. Para poder conversar en este primer bloque que tenemos hoy en nuestro webinar, se encuentra con nosotros Natalia Gómez, quien es especialista de la UMC. Bienvenida, Natalia. Buenas tardes, Helen. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y mencionábamos al principio justamente que estos hallazgos surgen de las evaluaciones de logros de aprendizaje que se han implementado a los estudiantes a lo largo del tiempo, en diferentes años, porque las habilidades socioemocionales se han venido analizando desde años anteriores. ¿Qué se ha podido identificar? Y bueno, todos estos hallazgos son importantes poder evidenciarlos, pero antes de poder explicar un poco más sobre las evidencias, es importante que podamos comprender a qué nos referimos exactamente con estrés académico. Cuéntanos un poquito más, Natalia, cuál es la definición o a qué se refiere específicamente con este aspecto. Claro que sí, Helen. Cuando hablamos de estrés académico, nos vamos a referir a esta sensación de presión que experimentan nuestros estudiantes debido a demandas del entorno escolar. Es importante recordar que nuestros estudiantes en la secundaria van a enfrentar muchos desafíos, tanto individuales como el hacer nuevos amigos, enfrentarse a los cambios en el cuerpo, enfrentarse a los cambios de pasar de la primaria a la secundaria, como también desafíos académicos, por ejemplo, nuevos cursos, evaluaciones un poco más complejas, tareas un poco más elaboradas, que en conjunto pueden ser abrumadoras para los estudiantes y pueden generar esta sensación de presión. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo sentir mucho estrés cuando tenía 3 exámenes en un mismo día, o por ejemplo, también sentir estrés cuando mis papás tenían muchas expectativas en que saque una única nota súper alta, ¿no? Entonces, podemos decir que el estrés académico se refiere a las diversas presiones que surgen debido a la carga excesiva de tareas, a las altas expectativas que tienen los papás para con sus hijos, o las autoexpectativas que incluso los propios estudiantes pueden tener para consigo mismos, entre otros factores, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, algún estudiante que tiene que entregar alguna tarea o algún trabajo importante al día siguiente, pero también necesita estudiar para alguna evaluación súper difícil y al mismo tiempo tiene que prepararse para algún proyecto del día del logro o alguna práctica deportiva, por ejemplo. Esa acumulación de responsabilidades puede ser abrumador y causar estrés. Entonces, todo esto combinado crea un escenario donde nuestros estudiantes no solo sienten que tienen que cumplir con todas sus responsabilidades, sino que también temen fallar.
Y aunque un poco de presión y estrés puede ser motivadora para que pueda funcionar como impulso para iniciar estas acciones o realizar sus tareas, cuando ya se vuelve excesiva o abrumadora, puede afectar su bienestar y por ende su rendimiento académico. Entonces, entender y reconocer el estrés académico como docentes es el primer paso y agradezco a quienes nos están acompañando para buscar maneras de ayudar a nuestros estudiantes a equilibrar sus responsabilidades y su salud emocional. Gracias, Natalia. Y justamente de acuerdo a lo que nos mencionas, ¿se ha podido identificar el impacto que tiene el estrés académico en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Hay algún hallazgo que hayan podido identificar a partir de las evaluaciones? Sí, claro que sí, Helen. Por ejemplo, en la pantalla vamos a ir viendo algunas. Uno de los primeros impactos es que los estudiantes pueden tener dificultades de concentración. Ello debido a que el estrés genera un estado de alerta constante que dificulta que la atención se enfoque en alguna tarea en específica o en algún estudio en específico o lograr alguna evaluación, ¿no? Por ejemplo, un estudiante estresado puede tener problemas para prestar atención durante las clases, lo que afecta su capacidad para entender y retener los conceptos explicados por el docente. Otro de los impactos que puede haber es que puede disminuir la motivación de los estudiantes por aprender. Es un estrés, vivir en un estrés continuo puede hacer que nuestros estudiantes pierdan el interés y el entusiasmo por aprender. Ello se ve reflejado cuando los estudiantes, por ejemplo, sienten que no pueden cumplir con las expectativas que ellos mismos se han puesto o las expectativas que sus padres tienen sobre ellos, o que su esfuerzo de estar estudiando continuamente no se traduce en resultados positivos, ¿no? Un tercer impacto, por ejemplo, puede ser que pueda ocasionar problemas de memoria en los estudiantes. Eh, y ello debido a que, por ejemplo, los estudiantes pueden tener dificultades para recordar aquello que han aprendido, especialmente en situaciones de evaluación. Es por eso que podemos escuchar muchas veces en que los estudiantes mencionan haber estudiado un montón, pero que en las evaluaciones no les va tan bien, ¿no? Justamente por ese estrés que pueden estar teniendo justo en el momento de la evaluación. Y eso debido a que el estrés activa respuestas emocionales y físicas que limitan, perdón, el acceso a la información en ese momento, ¿no? Por ejemplo, estoy segura que cuando nosotros hemos sido estudiantes, cuando sentíamos mucho estrés en una evaluación, a pesar de haberlo estudiado, no lográbamos recordar algo que nosotros hayábamos aprendido en clase o mientras estudiábamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en general, el estrés académico puede influir a obtener un bajo rendimiento académico, esta disminución para querer aprender o dificultades para concentrarnos, e incluso en casos más extremos, puede ocasionar que nuestros estudiantes empiecen a faltar a clases más seguidos, y en el último de los casos, incluso tener pensamientos de querer abandonar sus estudios. Gracias, Natalia. ¿Y qué razones han podido identificar por las que usualmente podría generarse este estrés académico en los estudiantes? Ujú. El estrés tiene múltiples causas y mientras yo esté respondiendo a esa pregunta, sí quisiera, por ejemplo, invitar a los docentes, a quienes nos acompañan el día de hoy, a que recuerden cuando ellos eran estudiantes, cuando éramos estudiantes, qué nos generaba estrés, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos podido encontrar en los estudiantes de segundo y secundaria es que, por ejemplo, uno de los principales estresores son las altas autoexpectativas que tienen los estudiantes para consigo mismos, ¿no? Muchos estudiantes tienen estándares muy altos que ellos mismos se imponen, ¿no? Y aunque estas metas pueden ser positivas en cierta medida, puede generar también una gran presión cuando no se logran alcanzar esos objetivos, ya que sienten que están fracasando, lo cual impacta un poco en su confianza y aumenta su nivel de estrés, ¿no? Luego también incluso está la preocupación por obtener siempre buenas calificaciones. Eh, si bien es cierto en nuestra sociedad las notas suelen ser vistas como un reflejo principal de éxito académico, lo que hace que los estudiantes estén constantemente preocupados por mantener un buen promedio, ese miedo a fallar no solo afecta su desempeño, sino su bienestar emocional. Entonces es importante recordar como docentes a nuestros estudiantes que además de la nota también es importante valorar su proceso de aprendizaje, ¿no? Su proceso de aprendizaje que cada uno va teniendo y no solamente alcanzar alguna nota en específico. Alguna otra causa que hemos encontrado también en el ENLA 2023 es que existe mucha presión del entorno familiar, ¿no? Algunos estudiantes perciben que sus padres están muy enfocados en los resultados académicos
y quizás no le están preguntando cómo les ha ido en la escuela, si es que tienen alguna otra actividad artística, deportiva, y solamente se están preocupando por alguna nota, ¿no? Y es entendible, ¿sí? Y aunque estas preocupaciones de los padres muchas veces nacen del cariño, ¿no? Y el deseo que sus hijos tengan un éxito, en ocasiones genera una carga emocional muy difícil de manejar para nuestros estudiantes. Eh, por ejemplo, otro factor que hemos encontrado es la sobrecarga de trabajo escolar, donde muchos estudiantes nos han reportado que se sienten muy abrumados por la cantidad de tareas, proyectos y exámenes que deben realizar en un tiempo muy limitado, ¿no? Y una de las últimas causas que hemos encontrado es el desánimo y la desesperanza que tienen los estudiantes, ¿no? Algunos estudiantes sienten que por más que se esfuercen, por más que están practicando matemática, comunicación o alguna materia que ellos encuentran retadores, no logran alcanzar las metas que ellos mismos o su entorno les ha puesto. Entonces, recordando nuevamente lo que hemos encontrado el año pasado en el ENLA 2023, es que hemos hallado que 6 de cada 10 estudiantes señalan sentir estrés por sacar mala nota, tener miedo de decepcionar a sus padres por un bajo rendimiento escolar y considerar que las calificaciones que ellos están sacando son muy determinantes para su futuro. Y por el contrario, sí hemos encontrado una menor proporción de estudiantes que reporta percibir el estrés debido a la carga de trabajo escolar en una menor proporción, ¿no? Ahora, es importante justamente poder mirar estos hallazgos para también reflexionar, ¿no? ¿Qué situaciones podrían estar presentándose que tal vez están desencadenando en este estrés y que, bueno, a largo plazo, como lo mencionaste, tiene cierto impacto también en el rendimiento, en los aprendizajes, incluso en poder lograr satisfactoriamente ciertos aprendizajes por la presión que pueda sentir el estudiante, ya sea, como decías tú, por expectativas que pueda tener el mismo estudiante, como también por otros factores externos. Entonces, esto sirve también para que toda la comunidad educativa que está conectada con nosotros pueda comprender un poco las razones del estrés académico que podría evidenciarse y que además lo han analizado a través de estos cuestionarios que se aplican a los estudiantes. Pero hay otra variable y hablábamos de la habilidad socioemocional de toma de decisiones. Nos hemos enfocado en poder definir, entender qué es el estrés académico, pero ¿qué es la toma de decisiones? ¿A qué se refiere exactamente? Sí, claro, gracias, Helen. La toma de decisiones va a consistir en la capacidad de emplear estrategia para elegir la mejor alternativa considerando las consecuencias. Esta habilidad socioemocional va a tener dos tipos de estilo que nosotros hemos hallado. Un primer estilo enfocado o llamado estilo vigilante, que implica tomar decisiones teniendo en claro algunos objetivos por alcanzar, analizar y evaluar diversas alternativas, realizar una búsqueda de información relevante, planificar acciones, ¿no? Versus otro estilo de toma de decisiones que van a ir un poco más orientados a ser más impulsivos, a ser poco planificados, representan tendencias un poco más evitativas en el momento de tomar decisiones, ¿no? Implica tomar decisiones quizás un poco más apresuradas, un poco más impulsivas, o incluso hay una gran predisposición a postergar, por ejemplo, la toma de una decisión o delegar la responsabilidad a alguna otra persona, ¿no? Tomando en cuenta lo señalado, nosotros hemos visto que el estilo vigilante es el estilo de toma de decisión que representa de manera más óptima y adaptativa para tomar una decisión para nuestros estudiantes. Así es, y es importante que puedan identificar estos diferentes estilos que estos parten incluso del análisis que se ha hecho a través de los cuestionarios a los estudiantes y el poder caracterizar un poco cuál es el estilo de toma de decisiones que podría surgir. Y partiendo de estas dos definiciones del estrés académico y ahora conociendo exactamente a qué se refiere esta habilidad socioemocional, ¿existe alguna relación? ¿Han podido identificar alguna evidencia que relacione el estrés académico y la capacidad de toma de decisiones en los estudiantes? Sí, claro que sí, Helen, gracias por la pregunta. De hecho, en el ENLA 2023, el año pasado, hemos encontrado relación entre ambas variables, la relación que tiene el estrés académico
puede ser más difícil, por ejemplo, pensar con calma y elegir la mejor opción al momento de tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, pensemos en algún estudiante que tiene que decidir entre estudiar para alguna prueba o hacer algún proyecto, pero se siente muy abrumado. Es probable que no sepa por dónde empezar, o que tome una decisión muy apresurada, o incluso tomar la decisión de dejar todo para el último día, que muchas veces pasa, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está estresado es común que se tomen decisiones pensando más en evitar problemas o salir rápido de la situación en vez de buscar la mejor alternativa o buscar mucha más información. En el estudio que nosotros hemos realizado el año pasado, en el ENLA 2023, se encontró que los niveles elevados de estrés académico, todos estos que hemos ido mencionando como las autoexpectativas, las expectativas de los papás, la preocupación por las notas, ¿no? La carga de trabajo escolar, sí se asocian con una mayor tendencia a adoptar estilos de toma de decisión más impulsivos y poco planificados. Entonces, invito a toda la comunidad educativa que nos acompaña aquí a estar justamente atento a estas causas, factores que van generando estrés en nuestros estudiantes, ya que ellos sí tienen impacto, como hemos visto, tanto en los aprendizajes como también en la toma de decisiones. Así es importante que puedan ellos analizar estos hallazgos que tú nos has presentado, que como mencionamos están en los recursos y materiales que se han publicado. Esto surgió a partir de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2023, pero no es el único año en el que se han analizado las habilidades socioemocionales. También se analizó en la Evaluación Muestral del 2022 y se han publicado diferentes recursos y materiales que pueden tal vez revisar con mayor profundidad. Y por qué no reflexionar un poco sobre lo que Natalia ha mencionado. Ella ha evidenciado algunas causas o factores que podrían, tanto los docentes como las familias, mirar un poco sobre lo que podría estar generando el estrés académico y, bueno, como ya lo mencionó, impacta de alguna u otra manera en las decisiones que pueda tomar el estudiante, ¿no? Y analizar también cómo eso puede estar repercutiendo en lo que al final el estudiante decide. En este primer bloque hemos estado con Natalia, especialista de la UMC, quien nos ha explicado un poco sobre el estrés académico y la toma de decisiones, la relación que se ha podido identificar a partir de la ENLA 2023 y algunos hallazgos que podrían serles de utilidad para también mejorar los aprendizajes de los estudiantes, no solamente pensando en la parte, digamos, pedagógica, sino también en la parte socioemocional. En nuestro siguiente bloque vamos a seguir conociendo más sobre este tema, pero antes de ir con nuestra siguiente especialista, vamos a ver un breve video. ¿Qué es la toma de decisiones? Es la capacidad de seguir una secuencia de pasos que ayudan a elegir razonadamente la forma de lograr un objetivo. Para una mejor comprensión de esta habilidad socioemocional, observemos cómo algunos estudiantes toman decisiones cuando realizan un trabajo grupal. ¿Cómo presentamos el trabajo? ¿Qué les parece si hacemos una lista de actividades? Tenemos 30 minutos. Ya. Cada uno propone su idea y juntos elegimos las mejores. ¿Para qué una lista? Hagamos lo primero que se nos ocurra. ¿En qué se diferencian estas decisiones? Revisemos los procesos que han planteado los estudiantes. María identifica el objetivo cuando hace la pregunta y considera el tiempo que necesita en realizar el trabajo. Ella organiza una secuencia de acciones, propone ideas, plantea alternativas con la lista de actividades y finalmente evalúa al elegir las mejores. Ella decide de forma responsable, pues vigila sus procesos. Por su parte, Eric considera el objetivo, pero no planifica y decide apresuradamente hacer lo primero que se le ocurre. Siguiendo con el mismo ejemplo, ¿de qué otra manera los estudiantes pueden tomar decisiones? Un ratito. Estoy terminando la otra tarea. Tenemos bastante tiempo. Mejor decide tú, María.
En estos dos casos, ¿qué observamos? Ambos estudiantes comprenden el objetivo. Sin embargo, Daniel no usa adecuadamente el tiempo, hace otras actividades y posterga la decisión, mientras que Lucía delega la decisión a su compañera. Como hemos visto, hay estudiantes que realizan todos los procesos involucrados para una adecuada toma de decisiones, mientras que otros los realizan de manera parcial. Tomar decisiones es parte de nuestra vida diaria. Para hacerlo adecuadamente es importante que cada uno de nosotros ayudemos haciendo visibles los procesos involucrados y así fortalecer estabilidad socioemocional. Encuentra más información y recursos sobre las habilidades socioemocionales en umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación. En nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar, hoy hemos estado conociendo la relación que existe entre el estrés académico y cómo este podría influir en la toma de decisiones. Natalia, quien nos acompañó en el primer bloque, nos compartió algunos de los hallazgos en torno a estos dos aspectos, a esta habilidad socioemocional que se ha venido analizando a lo largo del tiempo en diferentes evaluaciones y, bueno, presentó algunos hallazgos a partir de la ENLA 2023. Hemos también conversado sobre qué es la toma de decisiones propiamente y los estilos que se han podido identificar. Justamente estos hallazgos parten desde los cuestionarios que se aplican a los estudiantes. En este bloque, antes de empezar la conversación con nuestra especialista, los invitamos a que si tienen alguna duda o pregunta puedan irla dejando en los comentarios de la transmisión de Facebook, desde donde están conectados, que puedan contarnos cuáles son sus dudas respecto a este primer bloque y vamos a seguir conversando más sobre este tema, así que los vamos a estar leyendo. En este segundo bloque nos acompaña Marité Estefanía Sánchez, quien es especialista también de la UMC. Bienvenida, Marité. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias por la oportunidad, tanto a ti, a la UMC y a toda la comunidad educativa por tener este espacio para poder reflexionar sobre estos temas tan importantes para la escuela. Así es, Marité. Gracias a ti por acompañarnos hoy en este espacio. Y en base a los hallazgos que hemos estado conversando, que también has estado escuchando un poco sobre la conversación con Natalia, ¿qué acciones o estrategias podrían implementar los docentes justamente para reducir el estrés académico en el aula? Muchas gracias, Helen, por la pregunta. Esta es una pregunta bastante compleja. Y a mí me gustaría que pensemos la respuesta juntos. Pensemos en este profesor que nos encantaba su clase, en donde nos sentíamos tranquilos, escuchados, que cuando nos levantábamos ese día, ¿no? Por ejemplo, hoy es jueves y decíamos, ¡ay, qué bueno! Hoy día me toca matemática, ¿no? Hoy día me toca ciencia y tecnología, ¿no? Recordemos y conectemos con las emociones que nos transmitía esta persona, ¿no? Por esta ilusión por aprender y poder llegar al colegio. En mi caso, muy particular, era una profesora de lengua y literatura que se llamaba Rosa González. Ella nos acompañó de segundo a cuarto de secundaria. Y gracias a la oportunidad de poder presentar este tema de estrés académico, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué es que me gustaba tanto la clase de la profesora Rosa? Ahora, lo que a mí me gustaba de esa clase es que me permitía analizar libremente los textos que ella me presentaba. Siempre me sentía escuchada, sentía que podía dar mi opinión. Ahora, esto ocurrió en los años 90, entonces nosotros leíamos un libro más o menos cada mes o cada 2 meses, o sea, no es que había como un plan lector, ¿no? Sino que nos daban los libros y nosotros los leíamos. Y ella cada cierto tiempo buscaba ver hasta dónde nosotros habíamos leído y qué nos parecían algunos temas y cómo nosotros nos conectábamos con esta lectura. Siempre preguntaba qué es lo que estábamos entendiendo y qué significados tenían esta lectura para nosotros. Ahora, cuando ella hacía estas preguntas, independientemente de qué me estaba preguntando, yo me sentía escuchada, sentía que mi opinión valía, sentía que, y que era validada, ¿no? Ahora, ella buscaba que las opiniones que nosotros dábamos o que las historias que nosotros estemos leyendo
tengan algún tipo de contacto importante con nosotros, o sea, que realmente sean significativas. Por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos leyendo Un mundo para Julius. Bueno, yo estudié la secundaria en Lima y todos mis compañeros eran de Lima. Entonces, ella, por ejemplo, nos incentivó a preguntar en nuestras familias cómo era la vida en Lima en los años 50. Y bueno, en ese caso yo recuerdo haberle pedido a mi mamá que me lleve a la avenida Salaberry para ver cómo era esa casona tan grande y tan hermosa en donde vivía el protagonista. Al hacer este recorrido con mi mamá, pude evidenciar que algunas de esas casonas que eran descritas en el libro aún existían, por ejemplo, ¿no? Y eso para mí pues me llenaba de mucha emoción, ¿no? Y incentivaba a poder seguir leyendo el libro. O por ejemplo, cuando el personaje principal, ¿no? Julius señalaba cómo hacía para irse de su casa al colegio, ¿no? O sea, porque era como San Isidro, la avenida Salaberry, y él tenía que irse como a Miraflores, ¿no? Y luego un poco más lejos, cómo pasaba, por ejemplo, por las chacras de Lima, ¿no? O sea, yo imaginarme pues que ese recorrido haya estado lleno de chacras, era como muy emocionante y me incentivaba a seguir aprendiendo más y a hacer más preguntas. Ahora, no solamente leíamos textos así como muy específicos o muy realistas, ¿no? Recuerdo que en tercero de secundaria también la Miss Rosita nos mandó a leer El Principito. Como yo había leído ese libro en primaria, lo primero que pensé a mis 14 años es, bueno, ese es un libro como para niños, es un poco tonto, de verdad que no lo voy a entender o no lo voy a disfrutar. No obstante, gracias a su acompañamiento o a esta facilitación que ella hizo de mi aprendizaje, personajes como la Rosa, el Lobo, ya siendo leídos por una Marité adolescente, tomaron un significado distinto. Temas tan complejos, o sea, que para ahora mí son complejos, como el amor incondicional, o la verdadera amistad, o la lealtad, por ejemplo, tomaron un significado distinto a cuando lo había leído cuando estaba en quinto grado de primaria y tenía pues 9, 10 años. O por ejemplo, personajes que ahora en este momento me hacen tanto sentido como el aviador, ¿no? Como este personaje que había olvidado soñar, pero que haberse encontrado al Principito le había permitido el poder recordar un poco cómo había sido su infancia y toda la magia que él tenía. Creo que en general hay profesores que justamente lo que nos permiten es disfrutar el aprendizaje. Y si bien, como bien señaló Natalia al inicio, siempre van a haber momentos de estrés o de tensión por los exámenes o entregar trabajos, aquí la pregunta es ver cómo es que nosotros somos estos docentes que no generamos estos espacios. Si retomo esta experiencia del Principito, les cuento, por ejemplo, que hace como el mes pasado o a finales de noviembre, tuve la oportunidad de ir a ver el Principito con mis hijos al teatro. Eso para mí fue una experiencia espectacular, porque me permitió conectar con mi adolescente que había leído el Principito, y creo que mi profesora en ese momento no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, igual hay cosas que hay que enseñar, hay análisis que hay que hacer, hay procesos cognitivos, pedagógicos que hay que lograr, pero también no hay que perder al lado toda la parte emocional e integral de las personas, ¿no? Y esto para mí fue una experiencia, pues como muy linda, ¿no? Y como que muy conectada. Ahora, otra cosa, por ejemplo, que ella nos hacía y que he estado recordando, es que siempre nos incentivaba a escribir cuentos. Recuerdo que igual en tercero y secundaria, yo escribí un cuento que era El conejo que se sentía superior. Y lo hice pensando en un compañero del colegio que era muy amigo mío, pero que bueno, que se sentía superior a los demás. Y yo me acuerdo haber salido a la clase, exponerlo delante de todos, y ella, bueno, haberme felicitado por el cuento y decirme, escribir es una manera de poder conectar con el alma. O sea, son frases que quedaron pues para toda mi vida, ¿no? Y en general, el hecho de poder tener docentes que generen espacios amables de aprendizaje y que sean realmente aprendizajes significativos, ¿no? Y a lo largo de toda la vida, es fundamental. Así es, y es importante que puedan los docentes, justamente en esta anécdota que nos compartías, Marité, el encontrar también estos, digamos, rasgos, características e incluso acciones que, por ejemplo, hacía la profesora que nos cuentas, que también podría servirles a ellos
para replicar o incluso para ver qué otras acciones podrían plantear que reduzcan el estrés en los estudiantes. De alguna manera esto puede ayudarlos también a que puedan tomar decisiones adecuadas, de repente con mayor reflexión, ¿no? Y estos espacios, como tú mencionabas, el poder expresarse con libertad, sin sentirse criticados, el poder reflexionar, incluso dar esta apertura, como lo hacía tu profesora, permite, es un ejemplo de lo que un docente también podría hacer, ¿no? Y bueno, es importante que puedan identificar algunas de estas acciones. ¿Y cómo podrían los docentes lograr ser como esta docente que nos cuentas? De repente hay algunos espacios que podrían generar, tal vez nos puedes compartir algunas acciones que podrían los docentes enfatizar para poder tener un resultado similar. Sí, gracias, Helen. Ahora, igual lo que voy a decir no pretende ser una lista cerrada, ¿no? Ni como un checklist de lo que se debería hacer en una clase, ¿no? Pero algunas ideas que tal vez nos pueden ayudar para ser este docente que genera espacios amables para sus estudiantes es primero validar nuestras emociones, ¿no? O sea, preguntarnos cómo nos estamos sintiendo. O sea, si es que, por ejemplo, hemos empezado mal el día, tal vez hemos tenido algún problema en casa, algún hijo está enfermo, o en general, o sea, diferentes cosas que uno puede estar pasando, es importante que nosotros como docentes nos preguntemos cómo nos estamos sintiendo y que podamos validar estas emociones. Es importante que cuando nosotros estemos en clase no actuemos de forma automática, ¿no? Sino que reconozcamos igual que nos pasan cosas, o igual somos seres humanos, y que estas emociones que estamos sintiendo van a interferir definitivamente o van a facilitar la clase que vamos a dar en ese momento, ¿no? Ahora, se habla mucho de la importancia de validar las emociones de los estudiantes. Y sí, es importante poder validarlas, ¿no? Así como hacía mi profesora. Pero también es importante validar nuestras propias emociones como docentes, o sea, preguntarnos igual cómo nos sentimos. Y cuando nos hacemos esta pregunta, es necesario también ponerle un nombre a esa emoción. Entonces no nos sintamos vergüenza por sentir ira o miedo o temor, o sea, no existen emociones positivas o emociones negativas, como a veces pensamos, ¿no? Todas las emociones nos brindan información y esa información es importante y es válida, especialmente si estamos haciendo un trabajo en donde nos estamos vinculando con otras personas. Ahora, otro elemento es como diseñar espacios de aprendizaje significativos, ¿no? Desde ya la docencia y la pedagogía hay una intención. O sea, yo, por ejemplo, profesora de matemática, deseo enseñar determinado tema o habilidad o desarrollar determinada competencia en mis estudiantes. Aquí es tener presente el tema que deseo desarrollar, pero también darle un lugar a las emociones de los estudiantes y de cómo se pueden sentir, ¿no? Como docentes sabemos que hay ciertos temas que son un poco más difíciles o más pesados o más, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, ¿no? Hay temas que son más abstractos y que son bastante más complejos de que nuestros estudiantes los aprendan con facilidad. Como nosotros ya sabemos eso, lo identificamos y reconocemos un poco la diversidad de nuestros estudiantes, podemos adaptar estrategias pedagógicas tomando en cuenta estas emociones. Otro elemento que puede ser importante a tomar en cuenta es, bueno, motivar la comunicación empática y asertiva, ¿no? Generar estos espacios de confianza en donde los chicos puedan conversar con nosotros y poder plantear cuáles son sus dudas, sus preguntas, ¿no? Que no sientan miedo a, a preguntarnos, ¿no? Lo que consideren, lo que tengan algún tipo de duda. Ahora, todo esto debe estar en el marco también de tener normas de convivencia claras, ¿no? Porque claro, uno como docente puede sentir, bueno, pero si yo dejo que hablen libremente, ¿no? Y que expresen sus emociones, definitivamente pues el aula y la clase se va a ir de las manos. Yo sé que suena como muy fácil si lo digo, pero y cuando estás en la clase es muy complicado. Pero sí, teniendo normas de convivencia claras, al menos nos facilitamos nosotros nuestro trabajo. Porque si alguien pasa los límites que nosotros hemos establecido, es más fácil poder como remediar, ¿no? Y poder reaccionar ante, por ejemplo, ¿no? O sea, por más que tú te sientas mal, por más que tú tienes ira o miedo o vergüenza, hay ciertas conductas que no están permitidas. Entonces, las normas o sea, no porque tú te sientas de una manera,
es que eso te habilita a actuar de forma violenta con los otros, ¿no? Tanto con tus compañeros o con el docente, ¿no? O eso te permite a ti, pues, no, no generar espacios tranquilos en donde se pueda realizar la clase, ¿no? Si nosotros tenemos las normas de convivencia claras desde un inicio y tenemos claro, y cada estudiante tiene claro cuáles son las expectativas de su conducta, eso nos podría facilitar un poco el camino para tener un espacio saludable de aprendizaje, pero que a la vez se logren los aprendizajes educativos trazados. Así es, Marité, y es importante que puedan, como decías, tratar de llegar a este equilibrio, ¿no? Tener un espacio abierto, pero además donde puedan también tener reglas, normas de convivencia entre los estudiantes, de interacción, ¿no? Pero donde puedan también sentir la apertura de poder expresarse y compartir cómo se sienten respecto a, no solamente a nivel emocional, sino sobre las propias tareas o actividades pedagógicas que se van desarrollando. Y bueno, ustedes pueden ir dejándonos también en los comentarios qué otras acciones consideran que podrían incorporar los docentes para poder reducir el estrés académico en los estudiantes y bueno, que esto a su vez repercuta, ¿no? En no solo la mejora de los aprendizajes, sino también que los estudiantes puedan desarrollar habilidades socioemocionales. Ahora, le decimos a un docente justamente que pueda promover y fortalecer las habilidades socioemocionales y sabemos que están a veces abrumados con las sesiones pedagógicas y con muchas tareas que tienen que desarrollar. ¿Cómo pueden ellos, en ese sentido, diseñar clases que consideren las emociones de los estudiantes sin descuidar a la par los aprendizajes que se esperan que logren los estudiantes de acuerdo al currículo en las diferentes áreas, ¿no? ¿Qué pueden hacer los docentes para llegar a ese equilibrio también ellos mismos? Sí, bueno, yo como docente también me haría la misma pregunta, ¿no? Porque el trabajo docente no es solamente dar tu clase, ¿no? O desarrollar tu clase. O sea, igual hay muchas otras cosas. eh, Tienes que lidiar con los padres de familia, tienes que ver también lidiar con los colegas, ¿no? A veces con la UGEL que te pide que llenes ciertos formatos o que te viene a supervisar, ¿no? O sea, todos estos son elementos que igual o sea, no hay duda en que van a afectar el trabajo docente diario. Pero hay ciertas ideas que sí me gustaría compartirlas, ¿no? Y tal vez sí lo podemos ir conversando y reflexionando. Eh, en general, las emociones y los aprendizajes son dos caras de la misma moneda. O sea, tú no puedes desarrollar aprendizajes sin tomar en cuenta las emociones, ¿no? Y en general, el método constructivista lo que te dice es que la base del aprendizaje son las emociones, porque las emociones son los que te permiten interactuar con el mundo y darle un sentido. O sea, todo el modelo socioconstructivista también te señala lo mismo. Entonces, tenemos que reconocer que las emociones están presentes, o sea, que no podemos, por más que a veces queramos tal vez, ponerlas en un cajón y cerrarlas bajo llave. O sea, igual están presentes, igual están en el aula, y tengo que ver la manera de cómo yo gestiono estas emociones para poder facilitar los aprendizajes. Otro tema que es importante a tener en cuenta es que no hay docente que no desarrolle habilidades socioemocionales. O sea, desde que el docente entra a la puerta y saluda o no saluda, o por ejemplo, ¿no? Estos docentes que entraban y que miraban la pizarra y decían, abran su cuaderno, ¿no? Y ni siquiera te miran, ¿no? Y tú, bueno, como estudiante solamente tienes que abrir el cuaderno y tipear, o sea, escribir, ¿no? Igual ya están dando un mensaje. O sea, igual ya están de una u otra manera, tal vez desarrollando ciertas emociones que no es las que nosotros queremos, o son emociones que no necesariamente facilitan el aprendizaje. Ahora, la pregunta un poco que toca, y es una pregunta súper personal, ¿no? Para cada uno, es, ¿qué docente quiero ser yo? O sea, si yo deseo ser este docente que no se vincula con sus estudiantes y que les genera miedo y que eleva los niveles de estrés en los estudiantes, o el que sí considera que las emociones son fundamentales para el desarrollo de los aprendizajes. Esto es una pregunta que es súper personal y también es como válido si alguien dice, mira, yo de verdad estoy pasando por determinados momentos y ahorita no puedo estar como dando mi clase y a la vez estar como pensando en las emociones de los chicos. O sea, es como una pregunta muy personal,
Pero sí los invitaría como a reflexionar, ¿no? Ya pensemos, ¿qué docente quiero ser yo? Y pensemos también, bajo un poco esto que estamos hablando, es, bueno, ¿y cuál sería mi mejor versión de docente? ¿No? O sea, ¿cuál es este docente al cual yo quiero ser? ¿Y qué elementos o qué características yo tendría que incorporar a este docente? ¿No? A veces, simplemente es preguntarles a los chicos, oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué hicieron? Y los chicos te van a hablar, ¿no? Y bueno, y ahí tienes que utilizar las normas de convivencia para que no se te vaya la clase de las manos, ¿no? O preguntarles qué tal el recreo, qué hicieron, ¿no? ¿Qué jugaron? Ay, va a venir Messi, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? A ustedes les gusta el fútbol. O sea, poder conectar con ellos un tiempo y ver si es que esto, por ejemplo, no, la venida de Messi la próxima semana, ver si es que esto puede conectar con algún tema que yo estoy trabajando en clase, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar de esa manera va a permitir generar espacios pues mucho más amables y tal vez ser ese docente que queremos ser. Y algo que sí, todos los docentes, especialmente de la comunidad educativa que nos está viendo en estos momentos, están presentes que ustedes son los expertos en el tema. O sea, ustedes son los expertos pedagógicos. Ustedes conocen, además de conocer el tema y las competencias que desean desarrollar, ustedes son los que conocen a las familias, al director, a los del UGEL y a cada uno de sus estudiantes. Y ustedes son los expertos de su aula, ¿no? Lo que estamos hablando acá es como tal vez incorporar algunas herramientas o algunas estrategias para justamente disminuir el estrés en los estudiantes para lograr los aprendizajes. Así es, Marité. Y el poder conectarse con los estudiantes, bueno, es una tarea, digamos, es una labor que van a tener que equilibrar también con las sesiones de aprendizaje que se desarrollan. Ahora, no están separadas, porque de hecho un estudiante que desarrolla las habilidades socioemocionales también puede influir o no de alguna u otra manera en que desarrolle los aprendizajes o que pueda estar más atento dentro de una sesión pedagógica. Entonces, digamos que hay que evaluar y medir los aprendizajes, pero también identificar qué habilidades socioemocionales son importantes, el poder fortalecer en el aula con los estudiantes. En este segundo bloque, Marité nos ha compartido sobre algunas recomendaciones, acciones que los docentes podrían tomar en cuenta para poder fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales y a la par también incorporar las asociaciones pedagógicas sin que esté separado uno de lo otro, analizar y reflexionar también sobre su propia labor, sobre el rol que desempeña el docente y sobre las características que tiene el propio docente que tal vez puedan estar influenciando en que haya más o no estrés en los estudiantes. Entonces, es poder mirar y analizar en estas situaciones que podrían estar generando estrés en los estudiantes. Antes de ir a nuestro bloque 3, queremos recordarles que pueden dejar sus preguntas en los comentarios. En el siguiente bloque vamos a contestar algunas de sus preguntas. Vamos a estar leyendo esas preguntas que no podamos responder en vivo, las vamos a responder en los comentarios, así que pueden ir dejándonos sus preguntas, que vamos a ir a ver un breve video y volvemos para responder las preguntas del público. ¿Sabías que el Perú participó por primera vez en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, en el año 2000? Tras esa experiencia inicial, volvió a participar en el 2009 y, desde entonces, ha sido parte de cada edición. Esta evaluación es organizada por la OCDE, se realiza cada 3 años y mide las competencias de los estudiantes en 3 áreas clave: lectura, matemática y ciencia. Además, permite analizar el desempeño de los estudiantes peruanos en comparación con el de sus pares en países miembros de la OCDE y de aquellos que participan de manera voluntaria.
Gracias a su participación en PISA, el Perú ha logrado identificar avances significativos y desafíos pendientes para fortalecer el sistema educativo. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todo. Un cronograma de estudio de acorde a sus necesidades y a sus aprendizajes, ponerse fechas claves. Por ejemplo, si hay que hacer alguna tarea, decirles, ok, este día voy a escribir al menos media hoja de esa tarea que yo tengo. Al siguiente día voy a completar la hoja. Y así un aprendizaje y un logro de esa tarea de manera progresiva. También otra forma de combatir el estrés, por ejemplo, puede ser preguntar al docente cualquier duda, ¿no? A veces los estudiantes, ante una área que les resulta difícil, deben preguntarles al docente, entonces hacerles dar a conocer que no debe existir este miedo, preguntar incluso también a compañeros que sabemos que les va un poquito mejor en alguna materia, ¿no? Reformular. Otra parte que me parece súper importante y que hemos hallado y que hemos ido mencionando también es reformular un poco la perspectiva sobre una nota, ¿no? Enseñar a los estudiantes que las notas son, como dije, un indicador de aprendizaje, pero que no determina ni su valor personal ni su futuro por completo, ¿no? Y además,
y todas estas acciones que se pueden hacer con las familias o el propio estudiante, es importante reconocer también la importancia de incorporar actividades físicas o incluso el descanso que también pueden tener los estudiantes, ¿no? Insistir en la importancia de hacer ejercicios, de dormir sus horas suficientes, que va a ayudar en general a la concentración, el aprendizaje que él va a ir teniendo en la escuela. Así es. Gracias, Natalia, por estas sugerencias en torno a cómo tratar el estrés, que es una pregunta que nos habían dejado en los comentarios. Recuerden que si sus preguntas no son respondidas en la transmisión en vivo, igual las vamos a responder en los comentarios. En este bloque estamos compartiendo algunas de sus preguntas y ahora tenemos otra pregunta más. Nos consultan si al ser docentes de educación física, por ejemplo, también deben preocuparse por las emociones de los estudiantes. Marité, ¿nos puedes absolver esta duda? Sí, muchas gracias, Helen, y a la persona que nos hizo la pregunta. Bueno, el docente de educación física es fundamental para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Por un lado, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué es tan importante? Porque el docente de educación física, a través de este movimiento que hace el deporte, específicamente con los chicos, de una manera súper inmediata, los conecta con su cuerpo, ¿no? Con su centro. Y eso es importantísimo porque justamente lo que vimos en este tema de reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras emociones, es también reconocer nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que es lo que es sumamente importante para nosotros, ¿no? Además, este deporte que uno realiza en educación física desarrolla varias habilidades, ¿no? Como por ejemplo el trabajo en equipo, le permite regular las emociones, además en educación física se presentan muchas emociones, ¿no? Como la ira, la frustración, igual la alegría cuando uno gana. Entonces, el docente de educación física es fundamental para poder gestionar estas emociones y también para poder modelarlas, ¿no? O sea, también ser un modelo de qué hacer, ¿no? Ante cuando las cosas no te salen como tú estás esperando. La educación física fomenta pues la resiliencia, la autoestima y la confianza en uno mismo, ¿no? Y esto hace que al final bajen nuestros niveles de estrés, ¿no? En general el hecho de ir a un espacio en donde podamos estar en movimiento y podamos conectarnos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, bajan los niveles de estrés que estamos sintiendo. Gracias. Gracias a ustedes por responder a nuestras preguntas y de repente antes de cerrar nuestro webinar, ¿tienen alguna recomendación final, algo que quisieran sugerirle a los docentes y a la comunidad educativa que está conectada con nosotros? Sí, me voy a robar unos minutos simplemente para cerrar, ¿no? Tengamos presente que las emociones nos brindan información que es valiosa, ¿no? Tanto para nosotros mismos y también para interactuar con nosotros, o no en este caso con nuestros estudiantes. Lo que es importante entender es que estas emociones no dirigen nuestra conducta, o sea, nosotros podemos gestionar las emociones para poder relacionarnos de la mejor manera con los otros. Ahora, por eso es tan importante tener presente las normas de convivencia en el aula, porque esas son como lo normativo en donde nosotros podemos ir desenvolviendo. Ahora, tomémonos un tiempo para poder nombrar correctamente nuestras emociones, ¿no? Y aprender de ellas, ¿no? En vez de estarla, como les había dicho, ¿no? Como poniéndolas en un cajón, ¿no? O a veces como que las metemos debajo de la alfombra, ¿no? Porque a veces son muy fuertes, ¿no? Y no queremos, pues, sentirlas o verlas. La escuela es un espacio privilegiado como para poder gestionar nuestras emociones, como para poder verlas, como para poder validarlas. En esta sinergia que justamente mencionaba una de las personas que nos está escuchando, viendo, ¿no? Sí, la sinergia es fundamental, ¿no? Y se genera entre la relación, este vínculo que se establece entre toda la comunidad educativa, ¿no? Pero principalmente entre el docente y sus estudiantes. Ahora, aprovechemos este 2025, porque la norma del buen inicio del año escolar tiene como uno de esos elementos fundamentales el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y además estamos trabajando desde el Ministerio de Educación en esfuerzos articulados con las diferentes direcciones para poder llegar con un solo mensaje a la escuela para el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Ahora, yo sí les pediría que no lo hagan, no lo tengan presente solamente por lo que dice la norma, ¿no? O por el que el del UGEL me pide que haga, ¿no? Sino que los invitaría a que se conecten con esta vocación docente, ¿no? Con esto que les hizo elegir la educación, a todos los que estamos trabajando en estos momentos en educación, y nos conectemos con eso, ¿no? Con esta vocación que está mucho más
en desarrollar personas de manera integral y además con el logro de los aprendizajes. Gracias. Así es, gracias Marité y Natalia por acompañarnos hoy en nuestro webinar. Hemos estado conversando en estos bloques sobre los hallazgos que se han identificado respecto a la toma de decisiones y cómo el estrés académico puede influir también en la toma de decisiones. Sabemos que ha habido bastante información valiosa para los docentes. Los invitamos a que puedan revisar con mucho más detalle y a profundidad nuestro Zoom educativo, donde está publicado los hallazgos que han mencionado hoy nuestros especialistas, pero además también pueden encontrar más recursos y la presentación, por ejemplo, de habilidades socioemocionales que se dio en la INLA 2023 o incluso en evaluaciones anteriores en la página web de la UMC, umc.minedu.gov. Ahí también van a poder encontrar, .gov.pe, perdón, van a poder encontrar además estos Zooms educativos, el que les menciono hoy, pero además todos los Zooms educativos que se han desarrollado en este año como en los años anteriores. Gracias por acompañarnos hoy y los invitamos a que se conecten con nosotros el siguiente jueves porque vamos a seguir analizando las evaluaciones en logros de aprendizaje, sus hallazgos y sugerencias pedagógicas. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.